veo, loco, no veo. Volvemos. No la estás viendo, Ro. No la estoy viendo, no puede ser. ¿Qué lo panco que es? Y otro que no la están viendo, ¿Quiénes son? otro que no la estamos viendo, me incluyo en este gran colectivo que tiene que ver con los inquilinos, somos justamente quienes necesitamos alquilar un techo para tener donde vivir, para hablar al respecto de cómo está el mercado inmobiliario, o más que el mercado inmobiliario en realidad, las posibilidades de los laburantes de alquilar y de tener un lugar digno de vivir. Vamos a hablar con Nati Zoraire de la Unión de Inquilinos de Salta. ¿Cómo estás, Nati? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Fran? Hola, Ro, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, gracias por invitar, primero que nada. No, al contrario, nos parece un tema súper importante. De hecho, ya veníamos hace tiempo con ganas de invitarte, porque sabemos que estás muy al tanto de esto y te viven llegando casos, además, complejos, ¿no? Sí, totalmente, la Desesperante la situación para mucha gente. Desesperante, al límite. Se podría hablar ya de una emergencia habitacional muy grande que estamos viviendo en todo el territorio argentino, pero bueno, en Salta hay mucha más inflación y no tenemos un nivel adquisitivo quizás como en la capital. Claro, sin dudas. Es una tarea imposible, una misión imposible alquilar en Salta, ¿no? Para mucha gente. Y sí, hay muchas especulaciones, hay muchos requisitos que te piden y la verdad es que no hay muchas personas que hoy estén trabajando formalmente, así que sí, hay casos muy extremos. Me decías hace un rato que te había llegado, fuera del aire me contabas, un caso muy extremo de una mujer, de una mamá con tres nenes que... Desesperante, así está a 10 días de quedarse en la calle, a una semana de quedarse en la calle. Sí, la inmobiliaria están presionando un montón con esto porque alquila por medio de inmobiliaria, en el transcurso se quedó sin trabajo y tiene que sostener 3 niños, hoy o come o paga un alquiler o bueno, junta para poder mudarse, ¿no? Sabemos que un inquilino tiene que pagar el mes en curso y también juntar plata para poder mudarse y son demasiados requisitos que te piden, 3 meses de alquileres. Y bueno, es desesperante la situación. Natalia, hoy para alquilar, después de que se dio de baja la ley de alquileres, lo que uno va viendo si está buscando es que no hay un orden o no hay un camino para seguir. Cada dueño de departamento, casa o cada inmobiliaria pone sus propias reglas y es el inquilino el que tiene que decidir, bueno, cuál de todas esas reglas que les proponen le queda mejor. Sin embargo, siempre termina perdiendo el inquilino, pero ¿hay algún tipo de borde para ir marcando cómo se dan estos contratos de locación? Y no, la verdad hoy hay un libre comercio, como bien lo dijiste, después de la derogación de la ley de alquileres, que recordemos la ley de alquileres cuando sucedió, ¿no? En plena pandemia, sí. Después de un gran debate en donde nos sentamos a debatir en el Congreso con todos los sectores para poder sacar algo que deje estable por lo menos la situación de los inquilinos en una situación alarmante que fue la pandemia. Logramos sacar la ley de alquileres y luego con la ley de alquileres pudimos acá traer a Salta políticas públicas como una defensoría de inquilinos, que bueno, hoy no sé qué es lo que está haciendo la defensoría de inquilinos porque tendría que estar coincidiendo todas estas situaciones, sentándose con todos los sectores para poder ver estas situaciones extremas. ¿De quién depende la defensoría de inquilinos? Me acabo de enterar que existe también, tal cosa sí, como una defensoría de inquilinos. Del municipio actualmente. Bien. Es una oficina que en su momento se aprobó como consorcistas, propietarios e inquilinos y sabemos que hoy están asesorando en SIC de distintos barrios, pero no hay publicidad, no hay mucho más que estén haciendo, ¿no? Respecto a esto, por lo menos acompañando al inquilino tampoco, y es lo que más necesita un inquilino hoy por hoy para saber cómo asesorarse y cómo salir de la situación extrema de lo legal, de que si no les cobran a ellos, les cobran a los garantes, ¿no? Entonces, creo que es necesario que esa defensoría avance. Pero volviendo a esto, con el libre comercio que hoy implica que se haya derogado esta ley de alquileres, la verdad es que están pasando situaciones muy extremas, muchas inmobiliarias, propietarios cobran lo que quieren. De hecho hablábamos de esto, ¿no? De quién contrata los servicios son los propietarios y que ellos tendrían que pagar la comisión inmobiliaria porque si no al inquilino también se le hace muy pesado pagar 3 meses de alquileres para poder ingresar. Convengamos que 3 meses de alquileres hoy en un alquiler tipo que es de 2 habitaciones o 3 habitaciones, un departamento nada más, está saliendo $500,000 pesos.
Y en Salta, creo que un asalariado te está cobrando como sueldo básico 800.000 pesos. Entonces, el alquiler se come más del 60%. Ya veía anteriormente a Martín hablando sobre la suba de los alquileres y es verdad que no está descabellado lo que está diciendo. No, subió por encima de todos los alquileres. Sí, y convengamos que también pasa por esto, ¿no? Que hay muchas personas que ponen los alquileres para el turismo. En Salta es una provincia muy turística, entonces quieren comparar los precios de alquiler turístico a un alquiler habitacional de vivienda familiar, digamos, ¿no? Mira, acá estoy viendo, por ejemplo, ahora, estoy buscando en Facebook una casa, 1.100.000, tiene 3 dormitorios y este en particular dice actualización trimestral por el índice IPC. Voy a buscar porque los requisitos varían, cómo actualizan el precio. También varía la cantidad de meses y varía el índice en que lo actualizan. Entonces vos vas viendo y decís, bueno, si ahora tengo que pagar 1.100.000 de una casita macrocentro, en 3 meses ¿cuánto pagaré? Pero este IPC, ayer me salía otro índice, no me acuerdo cuál era, en el que se ajustaba cada 4 meses. Otro me aparecía cada 6 meses y otro índice con el que se ajustaba. O sea, claro, muy con la ley de variable. alquileres esto era un índice anual, pero también era con respecto a la inflación de los salarios, ¿no? Si no subía el salario, no te podían subir los alquileres. Y eso era lo que por lo menos estaba bueno para el sector más vulnerado, que es el inquilino. Hoy por hoy, la verdad es que es un comercio en donde las inmobiliarias se están llenando los bolsillos nada más y los inquilinos cada vez más endeudados, no saben cómo seguir pagando, cómo buscar préstamos, pagar el medio en curso, mudarse y bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque no solamente la firma, sino la mudanza, el flete, todo lo que necesitas para mudarte. No, y además los requisitos, sin hijos, sin mascota. Garantes que cobren 3 veces más que vos. Exactamente, es más imposible. O propiedad. Y o se que van tengamos cerrando. una propiedad en garantía. Justamente, loco, estoy alquilando. ¿De dónde voy a tener una propiedad? Claro, sí. ¿De dónde voy a sacar una propiedad para si estoy alquilando? Claro. Lo que yo hablaba era respecto a eso, ¿no? El otro día se enojó una dueña de una inmobiliaria por hablar sobre su negocio y que nosotros estamos tratando de apuntar el foco mal al negocio privado, ¿no? Al sector privado. Y la verdad es que no, nosotros lo que pedimos es política de Estado en donde tanto los propietarios no se abusen sobre una necesidad básica, un derecho humano, digamos, y que el gobierno también haga políticas públicas como entregarle viviendas a la gente, que dejemos de hablar de negocios. En el IPB, justamente, la publicidad que hizo el gobierno de la provincia de Salta es hablar sobre las familias monomarentales, ¿no? Tratándonos de mujeres solteras y un cupo para mujeres solteras. Como... Sí, tu situación sentimental no tiene que marcar el rumbo de tu vida, digamos. Bueno, familias monomarentales. Totalmente. Y hablando de eso, nos piden que tengamos 1.600.000 pesos de ingresos para poder acceder a un primer requisito que te pide el IPB. Tienes que ser gerente de banco para cobrar esa guita. Cuando hablamos de familias monomarentales, no tenemos un salario que sea de 1.600.000 o de 1.400.000, como lo dice el INDEC, canasta básica, ¿no? La verdad que somos familias monomarentales y muchísimas mujeres están en situación de cuota alimentaria o judicializada por la cuota alimentaria. Entonces, creo que desconocer o hablar de madres solteras del IPB, salir en una publicidad hablando de eso y realmente no solucionar el cupo. O poner casi 40 palos para ingresar a estas casas. La edición para el colegio de claro, abogados, son para casi el 40 consejo palos. de ingenieros. Gente que ya tiene casa. Sí, tengo casos, básicamente. conozco muchos casos de los planes del IPB que salió el último de ahorro previo. Y la verdad que los que pudieron poner eran 27 palos, 27 millones, lo básico para acceder. Sí. ¿Y quién puede poner 27 palos? Alguien que ya tiene plata, Algo. seguramente, que ya tiene un techo. Y terminan repartiéndose a casa entre gente que puede comprar casas. ¿Qué hacen? Las terminan, las alquilan y chau, las terminan O las de pagar. venden. O las venden, Hay muchos o las casos sobre alquilan. alquileres de casa del IPB, Sí. como pasó en el Huayco, por ejemplo. O en Loma montón. de Medeiro, estoy pensando, un Sí. barrio súper cheto que se hizo para gente que podía pagar tranquilamente. Sí, totalmente. Y recordemos que cerraron
la oficina como de Tierra y Hábitat, ¿no? Que era la que hablaban de terrenos sociales. Yo me acuerdo que había tampoco una se hizo promesa nada. de campaña, eso, ¿no? De no sé cuántos lotes para El plan Milote. Ese. Y no sucedió, nunca salió nada del plan Milote. No conozco a nadie que haya accedido al plan Milote. No, yo tampoco. Y estoy en más. Y estás ahí leyendo las novedades todo el día. Sí, la verdad que no, tampoco conozco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta hoy si estamos buscando un alquiler? ¿Cómo el inquilino puede resguardarse de alguna manera al iniciar un contrato con una inmobiliaria o con un propietario directamente? Primero que nada es que hagan contratos. Pienso en que hagamos contratos y dejemos de estar en la informalidad, el primer punto, porque hay casos que son indefendibles o que no te quieren defender, hay abogados que no quieren defenderte porque estás en la informalidad. Uh-huh. Y después en que bueno, no sé, hoy como libre comercio la verdad es que estoy descolocada en lo que te puedo asesorar para el inquilino, porque es desesperante. Un inquilino ingresa a un lugar porque le dieron el ok de todos los requisitos que cobraron. Y además no tiene poder de negociación el inquilino hoy en día. Porque si podés, buenísimo, y si no, buscate otro lugar. El mensaje del gobierno es: el mercado se regula solo, se regula entre las partes, el que quiere arrendar y el que arrienda. Entre ellos negocian. Ahora, ¿cómo es esa mamá que me contabas, que tiene 3 nenes, que se le vence el alquiler, que no le renovaron, que tiene que buscar otro, que necesita 2 palos para mudarse y no los tiene porque no tiene ni para el morfi? ¿Cómo hace para sentarse a negociar con un dueño? El dueño dice: no podés, mami, chao, nos vemos. Y sí, hay muchos casos que van a pasar de ahora en más de desalojo, y que esto es una bomba de tiempo. Creo que se vienen desalojos masivos, gente que no va a poder pagar el alquiler, y yo lo que primero pienso es que nos tenemos que agrupar y seguir incidiendo políticamente, porque creo que el gobierno, si no es el nacional, en algún momento el provincial, tiene que poner un freno a todo esto, ¿no? Van a haber casos muy extremos en donde gente va a estar en la calle, en donde ya hay situaciones de gente en la calle y el gobierno... El refugio se llena todas las noches. Sí, son 95 camas nada más. Uh-huh. Hay un montón de personas que están pasando esa situación y bueno, nada, que están en una situación extrema y ya con niños. Yo hablo de los derechos del niño cuando hablamos de una vivienda, y la verdad es que hoy hay muchos casos extremos, muy extremos. O sea que lamentablemente se presta para memes la situación. Por ejemplo, requisitos para alquilar: una garantía propietaria, 1 mes de depósito, 1 mes de alquiler, 1 mes por si las moscas, una foto de un unicornio azul de Silvio Rodríguez, una medida de Milei a favor de los laburantes y un pote de vaselina de 1 kilo. Se presta para el meme. Argentina. No podés tener mascotas, muchos no podés tener hijos. Es impresionante. Prácticamente, ¿no? ¿Qué vale alquilar en Salta, más o menos? ¿Tenés así como a ojo? Y sí, yo estuve viendo, alquileres están a 500, 600 mil pesos. Hablando de 3 dormitorios. Sí. Un monoambiente quizás está en los 300 mil pesos. 200 para arriba seguro, no hay nada que baje de 200 mil pesos. Y no estamos hablando del centro, el centro más caro. Claro, una habitación nomás te sale 200 mil pesos en el centro. Sí, la verdad es que hoy está complicado, muy complicado en acceder y bueno, en acceder más que nada en acceder. Yo creo que los requisitos son un montón, las inmobiliarias tendrían que ver, porque hoy hay un montón de ofertas, hay un montón de demanda, ¿no? Sigue habiendo demanda, pero hay muchas personas que hoy deciden juntarse, un montón de familias a vivir juntas, a poder costear, digamos, un alquiler para una familia normal. Volver a la casa de los viejos. Sí, esa es una. Muchos también. Lo que contaban de la oferta que hay, incluso ya la oferta ni siquiera está pensada para familias, ni siquiera para familias chiquitas, que son las que tenemos ahora, de 3 personas y un animalito quizás. Mucho monoambiente, tenemos un montón de super mega construcciones en zonas muy exclusivas de la ciudad, pero todas para una persona. Monoambiente. Y con esto también me gustaría hablar de, ¿sabes? Hay un montón de concejales que hoy están tratando de llevar un proyecto, porque esto de llevar proyectos, ¿viste? Cuando a veces no aportan nada, y es que el IPB construyan para solteros. Uh-huh. O sea, si no estamos pudiendo solucionar la vivienda para familia, ¿cómo? La del diputado Exeni. Exacto. De Omar Exeni. A mí me llamó mucho la atención, debo decir.
me pareció desatinado, incluso estratégicamente. Yo entiendo que hay que darle pelota a todos. Sí. Y que los solteros, que yo soy soltero también y me gustaría que me tenga en cuenta el Estado, pero nos estamos quejando. Hace tiempo venimos quejando de que baja la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? De que en la Argentina en los últimos 10 años bajó un 40% anual la gente que nace, la gente que decide tener hijos. Ahora... Culpa de las feministas. Culpa de las feministas. Pero ¿cómo vas a traer un hijo al mundo si no tenés un techo? ¿Entendés? Y si no tenés un Estado que esté pensando en darte una mano para que traer un hijo al mundo no sea un parto. Bueno, desde ahí empieza todo, ¿no? La estabilidad del crecimiento de una persona empieza a tener por lo menos resguardado el techo, como para poder crecer, para que no sea, para poder estudiar. Si vos hoy no tenés la satisfacción de tener un techo, tenés miles de preocupaciones que no te dejan ni seguir avanzando con lo laboral, con el estudio, con un montón de cosas, digamos, ¿no? Afecta psicológicamente no tener un techo. Obvio. Sí, creo que hay que hacer políticas públicas respecto a la emergencia vivienda, habitacional, declararla la emergencia habitacional y que el gobierno nacional deje de hacer, iba a decir una mala palabra, pero dejen de hacerse los boludos, porque y traten de acompañar más al sector vulnerable que a los comerciantes, digamos. Ya sabemos que este gobierno apoya mucho al comercio y recién escuchaba a Martín hablar sobre las importaciones y demás, ¿no? Que también generan desempleo. Pero esto es lo que está buscando este gobierno nacional, que es justamente darle más apoyo a los grandes comerciantes, al grande comercio, que al sector vulnerable. Y con esto hablamos del comercio inmobiliario, en donde si derogás una ley de alquileres no tenés un sustento como para seguir hablando sobre incidir en políticas públicas, porque es la primera vez en 40 años que logramos poder hablar sobre inquilinos en el Congreso de la Nación Argentina y poder tener una ley que por lo menos empiece de ahí el debate. Y con esta derogación la verdad que hoy nos sentimos nulos, no tenemos ningún resguardo y es necesario que bueno, empecemos a hablar, porque en algún momento esto va a explotar en serio. O sea, los sectores más vulnerables no van a tener dónde vivir, no va a haber un techo. A veces pienso que tenés que atravesar algunas situaciones o vivirlas en carne propia para saber qué es lo que se siente. Nuestros legisladores, en su gran mayoría dudo que sean inquilinos, que tengan que pensar cómo llego a fin de mes para pagar un alquiler, o decir dónde me voy a vivir con mis hijos, me están por desalojar porque el propietario me duplicó el alquiler. Y es por eso que un montón de las demandas de la sociedad no se ven reflejadas en las discusiones que se dan adentro de la legislatura, del Congreso de la Nación, porque no la viven, porque no la saben. Entonces, y tenemos proyectos como este de los solteros. Bueno, a ver, un cupo para solteros, cuando decís, che, hay tantos chicos y chicas, niños menores de edad que tienen a sus padres atrás del mango como locos para ver de pagar un alquiler y que tengan un techo. Y visibilizarlo a través de los medios de comunicación parece que es la única situación. O que alguien le cuente, che, amigo diputado, ¿sabes lo que me está pasando? Me están por desalojar. ¿Por qué no piensan en una ley de alquileres? ¿O cómo no piensan cómo resolver este tema, que hay una emergencia habitacional? Porque la dicen, hablan emergencia habitacional, pero a los bifes no hacen nada. Pero igual esto, más allá de clase, porque yo te hablo de un sector muy vulnerado, que es a donde nos llegan los mensajes, ¿no? Y los casos, pero también un montón de personas alquilan. Hay un montón de personas que me vinieron a mí a decir, che, yo también alquilo en Salta, y la verdad que está complicado. Y hasta funcionarios, ¿no? Digo, ¿por qué no están haciendo algo? O sea, ¿cuándo nos vamos a sentar a debatir realmente de la emergencia habitacional que hay en Salta y cómo solucionarla? Nosotros le propusimos a Villada en su momento, cuando estábamos peleando la Defensoría al ministro de Gobierno. Al ministro de Gobierno, Villada, le habíamos pedido en su momento que construya un barrio para familias monomarentales de 200 viviendas, en donde las mujeres se puedan construir con cooperativas y demás sus propias casas, ¿no? El gobierno tenía que poner solo la plata para comprar las tierras, porque le sale mucho más barato, digamos, cuando compras hectáreas, y que
las familias monomarentales le vayan pagando quizás lo que pagan en un alquiler, pero que la dejes mudarse ya ahora ese terreno para ver cómo ellas construyen, que le soluciones un problema habitacional solo a 200 familias. Veamos cómo le va a esas 200 familias para que después podamos ver si es una política de Estado, una política pública que puede solucionar más situaciones habitacionales, pero empezá por algo. Eso te iba a preguntar, ¿tenés referencias o antecedentes o algunos ejemplos que se hayan aplicado de políticas públicas vinculadas a la vivienda en otros lugares que hayan funcionado y sean efectivas? En San Luis, por ejemplo, le entregaron, provincia de San Luis. Sí, le entregaron 200 viviendas al colectivo LGBT. Mirá. Fue incidir en temas de situación habitacional para que le den al colectivo, y lo hicieron factible. Hoy se entregaron esas viviendas y la verdad, eso fue hace creo que 2 años, y la verdad que solucionaron a gran parte de quizás mujeres trans, eran más orientadas a mujeres trans. Tengo ese antecedente, la verdad que no, bien, no mucho más. Bien. Pero sí en Buenos Aires, en donde sé que cooperativas de vivienda hicieron barrios y edificios, como la Villa 31, hoy llevan más de 30 edificios, digamos, construyendo así, en cooperativas de vivienda más que nada, pero con un gobierno que accedió a que estas cooperativas puedan construir. Claro, obvio. Hay mensajes, sí. Pancho, bastantes. Sí, llegó uno al WhatsApp, ¿Sí? que dice: buen día, soy la mamá con 3 chicos que comentó Nati, una genia, ella luchando por sus inquilinos. Le comento, me piden 3 meses y dueño directo, no me aceptan chicos. Te piden 10.000 requisitos, 3 habitaciones y no aceptan más de 2. Yo tengo que desocupar el 30 y es desesperante. Estos días o almuerzo o junto para irme a vivir a otro lado que ni siquiera consigo. Los políticos no hacen nada y después piden votos. Sí, es terrible. La situación es terrible. También hay en WhatsApp. En el chat de YouTube. En el chat de YouTube. Buen día, los requisitos para alquilar son descabellados. Ayer un alquiler para mi hija me pedían no solo 2 garantes, sino que no haya mascota, que no haya hijo y 2 meses de depósito más el mes de alquiler. Una locura. Exacto, tener un techo de salud mental también. Gracias, Nati, por tu voz. Yo tengo alquileres siempre con contratos y con precios coherentes. No puedo creer que la gente se aproveche de los que no tienen. Por favor, que podamos coincidir con una propietaria y con la inquilina que está buscando. Es que sí hay, sería bueno. La no verdad te puedo dónde. decir, tuve suerte algunas veces en mi vida y pude contactar con un dueño directo, precios accesibles, actualizaciones comprensibles. Pero bueno, la mayoría. Pero bueno, ya que estamos ahí, ¿no? Que pueda haber un match. Sí. Puede haber un match a ver si coincidimos, porque la verdad es que hoy las situaciones que a nosotros nos atraviesan y todos los casos que nos están llegando, no está pasando lo que dice esta propietaria. No. Y me encantaría que la conozcamos a esta propietaria como para saber si realmente están accesibles y si su negocio funciona. Mirá lo que cuenta. Tengo una casa alquilada y el local de al lado de la casa que alquilo es un 2x2 más o menos, supongo que no será literal, cobra el triple de lo que yo cobro de la casa en alquiler. Y otra locura es que muchos alquileres ahora son por día o el famoso Airbnb y dejan sin hogar a los que necesitan. Eso es cierto. Hablemos. ¿Qué ocurrió con la desregulación de la ley de alquileres, la derogación? Ahora no solamente la pedida de los requisitos, sino que te pueden decir, ¿sabes qué? Te hago un contrato, todo bien, legal, pero te lo hago por 3 meses. Totalmente. Te pueden hacer hasta de 15 días si quieren hoy en día un contrato de alquiler. Entonces, las subas están siendo cuatrimestrales, ¿no? Claro, hoy por hoy en una vivienda familiar. Pero también hablábamos de ese caso, del caso del alquiler por día, ¿no? Del alquiler que va destinado a turismo, que no tenía regulación. O sea, estaban por todas estas aplicaciones, pero no se regulaban. Entonces habían un montón de viviendas menos para familia, digamos, y no se regulaban estos alquileres. Hoy hay una desregulación en todos los sectores, un libre comercio en todo, digamos, que podemos pedir de que regulen este sector, ¿no? Al sector comerciante o sea, situación habitacional por día, digamos. Sí. La verdad es que no llegamos a eso porque derogaron antes la ley de alquileres, sino también era un debate muy fuerte que estaba pasando en el Congreso. Bueno, acá en Salta directamente no había alquileres, ahora pues se murió el turismo y esa gente que tenía los departamentos para turismo los puso quizás en el mercado de alquiler permanente. Claro, permanente ahora, antes temporal, pero lo cierto es que se levanta el turismo y son
departamentos enteros que van a sacar del mercado. Por eso te lo hacen a los contratos por 3 meses o suba cuatrimestral para que después ya no lo puedas pagar. Es Natalia, una locura. ¿Qué tipo de ley de alquileres necesitamos hoy? Y bueno, con la ley de alquileres, si bien el sector inmobiliario decía que era un desastre, pero por lo menos a nosotros nos resguardaba en este caso, ¿no? Que era la suba anual. ¿Subanual? Que eso se necesita. Después hablábamos de entregar el depósito y que lo devuelvan en precio actualizado, y que eso también era como ayuda al bolsillo cuando el inquilino se tenía que mudar. Nada, era como que la garantía podía estar ahí, digamos, ¿no? En que le devuelvan Con precio actualizado. Con precio actualizado. Eso está bueno. Después que también los contratos sean para inquilinos que estén informales como también los formales, que se pueda, digamos, acompañar al inquilino que hoy tiene un contrato informal, justamente porque la ley abarcaba a todos los sectores, a todos los que alquilaban, digamos. Sí. Y eso, creo que más que nada eso, y que ya el inquilino deje de pagar todo lo que es contratos, firmas y demás, que también encarece, y que el servicio que cobran las inmobiliarias hoy lo paga el propietario, porque ellos adquieren el servicio. Exactamente, ¿no? De alguien que la comisión inmobiliaria les haga la gestión. Totalmente, que si ellos Porque quieren inquilino, acceder a una inmobiliaria que cobre ese servicio, la verdad que lo paguen ellos. Sabés que en la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, hace un tiempo lanzaron un tipo crédito para inquilinos. Justamente era un crédito que tenía, bueno, un tope. Creo que era mi primer alquiler, algo así se llamaba. Una cosa así, en ponele 12 cuotas fijas, para ayudar a los inquilinos a enfrentar este gasto que es ingresar a un departamento. El mes de alquiler, el mes de depósito, los gastos inmobiliarios. Y la verdad que era una muy buena propuesta en la provincia de Santa Fe, que se lanzó desde el gobierno, diciendo, che, vos sos inquilino, bueno, nosotros te vamos a dar una mano, y tenés cuotificado y en cuotas muy bajas y fijas, creo que hasta eran sin interés, esta ayuda para ingresar a un departamento. Lo que sé, que el otro día me enteré, es que en Salta sigue vigente la ayuda a un inquilino, ¿no? ¿Cómo es eso? La ayuda a un inquilino de darte un mes en curso o algo así, si vos no estás pudiendo pagar. ¿Qué es lo que pasa? Creo que hoy ni se actualizó eso. La verdad es que no sé si sigue funcionando, pero me dijeron que está actualizado, que está funcionando. Pero que no llega ni a los 30.000 pesos, por ejemplo. Claro. Que hoy 30.000 pesos te sirve para pagar un departamento temporal para una noche. Un día. O una boleta. O la boleta de gas. La boleta de luz. El programa del que estabas hablando, Ros, se llama Programa Llave. Es un programa de Santa Fe mismo, que está destinado a asistir a más de 1.2 millones de santafesinos que alquilan. Bueno, en Salta también debe ser enorme la cantidad de gente. Se trata de un crédito personal sin interés para cubrir los gastos administrativos y un seguro de caución que apunta a reemplazar las garantías. Bueno, se están ocupando, estaba leyendo también que en Europa se han tomado diferentes medidas. Es un problema, la verdad que es un problema mundial, porque existe una tendencia a la concentración de propiedades. Quienes se dedican a la renta inmobiliaria van concentrando el mercado y a partir de ahí se vuelven formadores de precio. ¿Qué se está haciendo en Europa, pensando en el viejo continente que tiene este problema? En Alemania, por ejemplo, compró 250.000 viviendas para alquilarlas a precios razonables, a precios sociales, exactamente. Y lo otro que tienen es, Suecia o Francia también lo mismo. Lo que han hecho es indexar por zonas los precios máximos de las viviendas, obviamente de acuerdo al tamaño de vivienda, cosa de que no exista esto de que el dueño puede poner el alquiler que se le planche. Igualmente eso también genera un negocio, porque es un negocio para el Estado, ¿no? Hacer vivienda me encanta, son más sociales, qué sé yo, pero acá se soluciona la vivienda con darle una vivienda a cada persona, como lo dice la Constitución Nacional Argentina, y nuestro territorio tiene un montón de tierra. Bueno, nosotros en Argentina lo podríamos hacer. Sí. En Europa pensá que es diferente, sí, esa en Europa posibilidad es diferente hoy en día. Pero a ver, había un proyecto
de gobierno, quizás con... Yo la verdad que soy muy apartidaria, entonces voy a decir muchas barbaridades. Con Graboy en su momento, que el proyecto de campaña era un lote para 2.000 millones de... 2 millones de argentinos. Claro, para 2 millones de argentinos. Yo creo que eso es una solución, una verdadera solución. ¿Y sí? Porque sí, te puede salir que caro. Te puede salir muy caro, pero más caro te sale que hoy haya una emergencia habitacional y que un montón de personas estén atravesando esta situación. Vos sabés que una vez lo escuché al ingeniero Viela, que obviamente él además conoce por el mercado inmobiliario, porque tiene una inmobiliaria, pero él escribió un libro que se llama Una vivienda para cada argentino, es su tesis doctoral, y una vez me comentó que en Salta Capital y alrededores, contando, por ejemplo, Quijano, bueno, Rosario Lerma, San Luis, Cerrillos, contando Vaqueros, contando La Caldera, me dijo, hay tierra suficiente, incluso fiscales, ni siquiera que haya que expropiarle a privados, hay tierras suficientes para llevar adelante un plan de este tipo de lotear y que sea la gente la encargada de construir su propia casa. Sí, totalmente. Y hablamos de expropiar. Bueno, la verdad es que yo creo que hay un montón de expropiación de inmobiliarias fantasmas, que eso es algo que hay que hablarlo. ¿Cómo y es que eso? En algún momento tendremos más información como para llevarla adelante, ¿no? Pero en todos los lugares donde hay un desmonte de tierras que salen ahora de la nada a un barrio nuevo y demás, o un loteo grande, hay una inmobiliaria que se construyó en 5 días, digamos. Vos conocés EcoHouse o, no sé, una inmobiliaria que la verdad nunca la sentí nombrar, distintas inmobiliarias que nunca la sentí nombrar, o proyectos de loteo, digamos, con nombres, distintos nombres por cada barrio. Yo la verdad que circulo por cada barrio, voy a dar vueltas por ahí, por otro lado, y veo loteos por todos lados. Y ahora, inmobiliarias que la verdad es que si se ponen a averiguar muy a fondo, se construyeron para ese loteo, digamos, ¿no? Entonces, ahí vemos el verdadero negocio de poner las tierras fiscales a la venta de un loteo muy grande para que después empezar a hacer parcelas, ¿no? Uh-huh. Sí creo que hay un negocio muy grande, que la verdad es que yo no soy la única que lo voy a descubrir en algún momento, que ya todo el mundo sabe, o que hay que hilar muy finito para descubrir esos negocios. O que ahora ya va a venir agosto, los vientos, el calor. Y se van a prender fuego mágicamente hectáreas. Algunas hectáreas, y en el verano ya van a estar con el cartel gigante, la gigantografía, Ecodesarrollo, Ecopueblo, Ecovillage, lo que sea. Aprovecharon. Sí. Y también me gustaría hablemos de qué está haciendo la Municipalidad de Salta con toda la limpieza de todos los loteos que estaban abandonados, que eran privados también, ¿no? Que son privados y que le están pidiendo que los limpie, y si no lo limpia, lo limpia la municipalidad. Después los multan, pero ahí también se descubre un montón de loteos que están abandonados, que quizás alguien vino, los pagó y... Flojos de papeles, muchos. Todos. ¿Y en dónde está ese registro? A mí me gustaría ver esos registros, poder incidir para ver si se puede solucionar. Además, ¿no? a cada rato saltan estafas. Sí, un poco de control hace falta. Sí, y también debaten qué se hace con eso, cómo se logra acceder a estas familias que hoy están buscando terreno para que no se vayan después a sentar y que no se vayan a sentar y que le hagan causa por asentarse en un terreno de barrio popular, ¿no? Recordemos que en su momento en la pandemia hubieron 6 tomas de terreno en simultáneo por la emergencia habitacional. Sí. Porque en pandemia te decían quédate en tu casa y si no tenés casa, ¿en dónde te quedás? ¿Dónde? Bueno, yo creo que si no se soluciona esto, la verdad es que van a haber más tomas de terreno, y no estoy incidiendo en que haya toma de terreno, no estoy fomentando la toma de terreno. No, pero es algo que ocurre, es algo que ocurre, y si nosotros hacemos muchas analogías a lo que ocurría en los años 90, los años 90 fue, por un lado, los remates y los desalojos, sí, una de las caras, y la otra cara fueron los ocupas. Los ocupas marcaron la historia argentina. Exactamente, de hecho hay una serie que pasó a la historia, y es lo que está ocurriendo en Europa también. Cuando analizamos qué pasa, cómo se terminan los desenlaces de estas historias de déficit habitacional, vemos que en España también tiene un grave problema de déficit habitacional, que la gente, porque necesita un lugar donde vivir, muchas veces terminan siendo ocupas, ¿no? Con todos los problemas que eso implica, justamente por no agarrar el toro por las astas antes. Sí, totalmente.
Natalia, ¿dónde te seguimos en las redes sociales? En Unión de Inquilinos, .salta, como dice la pantalla. Exacto. Y bueno, nada, como también en eso, más que nada, en Unión de Inquilinos y en lo que llevamos adelante, que es la figura como ONG, como Fundación Cuyay Salta, que estamos hablando sobre situación habitacional y cómo incidir en el gobierno, ya que lamentablemente no tenemos una asociación hoy por hoy de inquilinos. Estamos haciéndolo bajo esta figura de ONG para poder sentar a hablar con estas personas que te piden que seas una ONG constituida o algo formal. Bien. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes por la invitación, me sentí muy cómoda. Y ojalá que se pueda solucionar el problema de esta mujer que necesita té de fin de mes y bueno, en el ejemplo de ella, el de todos los demás, por supuesto. Muchísimas gracias chicos. Vamos a una pausa.